tardes, profesora. El día de hoy mi compañero y yo hablaremos acerca de las reformas de la reforma agraria. La reforma agraria de 1969 en el Perú fue un cambio radical que buscó terminar con la concentración de tierras en manos de latifundistas y promover la justicia social en el campo. Antes de ella, el campesinado enfrentaba injusticias severas, migraba hacia las ciudades en busca de mejores condiciones y contribuía a una crisis agrícola. Bueno, en esta exposición analizaremos las causas que llevaron a esta crisis, los principales cambios que trajo la reforma y su impacto en la sociedad peruana. Bueno, en el contexto histórico de la reforma agraria, en el Perú se caracteriza por una profunda desigualdad social y económica, marcada por el predominio de una oligarquía terrateniente que controlaba las tierras y la economía. A partir de los años 50, crecieron las movilizaciones campesinas y las invasiones de tierras, impulsadas por la crisis del latifundismo y el sufrimiento del campo. En un escenario de tensiones sociales y políticas que culminarían en la reforma de 1969. Las causas de la reforma agraria. En primer lugar, el modelo de producción agrícola basado en el latifundio concentraba grandes extensiones de tierra en manos de una élite terrateniente, vinculada a la exportación, relegando a los campesinados indígenas a condiciones de servidumbre, pobreza y sin derechos sobre la tierra que trabajaban. Este sistema promovía la desigualdad social y el descontento campesino, alimentando así las movilizaciones y las tomas de tierras entre 1956 y 1964. Esto actuó como un mecanismo de resistencia y demanda de justicia social. En segundo lugar, la economía peruana, que en los años previos a la reforma comenzó a diversificarse y a cambiar en su estructura de exportaciones, mostró una disminución significativa en la importancia relativa de la agroexportación. Esto reflejaba una crisis en la dependencia de este sector y llevó a un aumento en las tensiones sociales relacionadas con la estructura de tenencia y la explotación de las tierras, evidenciando la necesidad de cambiar las formas tradicionales de propiedad y producción agrícola. En tercer lugar, las condiciones de vida y trabajo en el campo eran extremadamente precarias para los campesinos e indígenas, quienes estaban sometidos a un sistema de trabajo servil y a condiciones de opresión severa, incluyendo prácticas de explotación y abuso, como se testimonia en obras que documentan la barbarie en el campo serrano y la condición de los indios sometidos a patrones terratenientes. Tenemos el cuarto lugar, las movilizaciones campesinas, incluyendo invasiones de tierra y tomas de tierras y el fin del dominio latifundista. Estas acciones, junto con la presión social y la política, motivaron a las élites y al gobierno a impulsar una reforma agraria que redistribuyera la tierra y buscara modernizar el sector agrícola y promover la justicia social. Bueno, siguiendo con la exposición de mi compañero, el día de hoy voy a tocar tres puntos importantes según lo estipulado. En este caso voy a hacer el desarrollo de la reforma agraria. La reforma agraria fue una política impulsada por el gobierno militar del general Juan Velázquez Alvarado. Él comenzó un 24 de junio de 1969 con el número ley 1771-6. Su objetivo fue acabar con el sistema de hacendado. Es decir, que en ese tiempo existían personas que se apoderaban o eran propietarios de extensas territorios de tierra, la cual dejaban a los campesinos sin derechos y sin propiedades donde puedan ellos poder hacer sus cultivos en ese entonces. El Estado, ¿qué hizo? Expropió millones de hectáreas de las haciendas y los entregó a los campesinos, organizados en cooperativas. Se buscaba
la modernización agro, se buscaba lo que es la igualdad, se buscaba lo que era de que todas las personas tengan un estatus económico, social, igual. Pero esto acá no, sin embargo, hubieron cooperativas que no funcionaron de la forma que el general quiso. ¿Por qué? Porque hubo falta de asistencia técnica, financiamientos y capacitación. Ahora, un punto bien importante también es las consecuencias de la reforma agraria. ¿Qué consecuencias trajo en ese entonces? Socialmente, la reforma acabó con el poder de las oligarquías rurales y se dio dignas a los campesinos, se dio una vida más digna a los campesinos, permitiéndolos convertirse en actores sociales y políticos. Pero económicamente trajo problemas. La productividad agrícola cayó y el Estado asumió demasiadas funciones. Según personajes como Paniagua en el 2002 y Reina en el 2000, esta situación debilitó la economía nacional y generó descontento rural. Ese malestar fue aprovechado por grupos radicales más que todo, como Sendero Luminoso, que surgió en Ayacucho en el año 80, las zonas de reformas que había dejado varios vacíos económicos y sociales. Ese es un punto muy importante. Siguiendo con la exposición, también vamos a tocar lo que es la pertenencia y legado en el Perú actual. Hoy el legado de la reforma agraria sigue siendo visible. Muchos campesinos aún poseen minuciosos pequeñas partes de ese beneficio que en ese entonces se dio. Pero, eh, sin embargo, también dejó una huella positiva. Consolidó los derechos de los campesinos, cambió la estructura social del campo peruano. Un ejemplo muy claro en lo que podemos ver actual es el pago de los bonos agrarios iniciados de los últimos años, que reconoce la expropiación de 1969. O sea, lo que hizo el general hoy en día en la actualidad nos está dando beneficios a lo que es la cultura agro. Eh, segunda reforma agraria es la que respalda eso. Sigue presente en los gobiernos recientes, como el de Pedro Castillo en 2021, que buscaba dar mayor apoyo a la familia agricultura. Bueno, son tres puntos importantes que hemos tocado, tanto lo que es cómo inició, qué consecuencias trajo en ese entonces y también cómo nos afecta o nos beneficia en el Perú actual. En conclusión, finalmente, el contexto político de agitación social y las propuestas de reformas por parte de sectores políticos y militares, como la necesidad de reconfigurar las relaciones de poder y promover un cambio profundo en la estructura social, también fue crucial. La crisis económica, la insatisfacción popular y la falta de justicia en el acceso a la tierra fueron factores que impulsaron la decisión de Velasco Alvarado de promulgar así la reforma agraria en 1969, en busca de terminar con siglos de desigualdad y promover un desarrollo más equitativo y autónomo. Eso es todo, profesora. Muchas gracias.